comenzamos con otra sección de teórica. A ver, voy a ver la línea de volumen del micrófono. Al 100, perfecto. Y eliminar la monitorización. En este caso va a estar funcionando bien, así que no hay problema. Sector inventario y continuamos con el recorrido. Creo que teniendo en cuenta ciertos cambios voy a hacer un regreso al tema que vimos previo. Creo y que tengo que de tomar netamente por conveniencia y de repente por puta la wea. Cierta cuestión, cierto regreso a lo que son de repente cuestiones gremiales o más testimoniales de lo que respecta a mi formación. Yo no de los elementos más a ver, puede ser de cambio acá porque esto está un poco complicado. Ya, voy a hablar acerca de psicoeducación y ciertos mecanismos que tienen que ver con esta cuestión adaptativa de, del lenguaje y las políticas públicas. Pensaba sacar un poco de estos temas, pero lo voy a hacer con una serie breve. Yo pienso que Marco Correa quizás lo haga como a manera como de podcast, tomando ciertas pausas del juego. ¿Veis? No hemos cambiado, como hace calor acá todavía. Estamos prácticamente entrando a abril. Tenemos 30 grados, así que hay moscas huyendo por acá. Así que esto es Sudamérica. No, aquí no existen aire acondicionado. Esto es Sudamérica. La Real Sudamérica. ¿Te rato? Sí, casi 3 minutos ya. Perfecto. Y esa es una de las cosas particulares que tenía que ver con el pensamiento de rol y tiene que ver con netamente cuestiones de información. Había hablado previamente cuando hice un previo podcast mal hecho, jugando en fondo el mafia acerca de la cuestión de la psicoeducación como supuesto mediante el cual de repente llevar ciertas cosas, ciertos modelos psicológicos a través de ciertas cosas como cultura, reconocimiento, cierto, no sé, al menos desde la estructuración, no sé, de la personalidad un poco más individuales y su encauzamiento de repente como dependiendo de las distintas especialidades de la psicología humana. Fuera de lo que sean cosas más técnicas o aplicadas de psicoterapia, cosas más simples, o sea, que la estructuración por lo menos de que al menos tenemos, por decirlo así, una especie de estructuración mental que es única, que digamos que es una especie como de sistema, el cual se reconoce a partir de ciertas condiciones estructurales de personalidad y ciertas manifestaciones anímicas que están afectan a la temporalidad. Pero antes que eso, yo pienso que por lo menos la interpretación de lo que serían especies así como casos, dependiendo de las serie de dimensiones, sean individuales, grupales o organizativas, que son las 3 dimensiones que nosotros vemos, porque nosotros vemos desde individuos hasta entidades máximo 1000 personas. Los sociólogos se encargan de más, ellos se encargan de las cuestiones sociales más amplias. Pero nosotros nos encargamos exactamente de ciertas cuestiones relativamente estrechas que tienen que ver con conceptos de grupos de personas y de personas en distintos contextos. ¿Ya? Y la psicoeducación en ese caso es proveer de ciertas herramientas provenientes también de la psicología, de la salud, de la social, de la clínica, entre otros, y organizativa. También con el efecto, y de lo educacional puede ser también de otras especialidades, con tal de proveer ciertas herramientas de reconocimiento acerca de su propio proceso interno de las personas. No es nada más que eso.
O sea, se resume así, pero puede estar pasando con una cantidad de tiempo bastante grande y eso es lo que complementa también nuestras acciones que van más allá del análisis de instrumentos, entre otros. Poco se habla acerca de esto. Sé que por los usuarios igual es medio complicado estar reconociendo de repente cuál es nuestro verdadero rol. Y uno de esos es aquello, psicoeducación. El vínculo allí que tiene que ser es a partir de ciertas particularidades de la expresión, digamos, individual o grupal que han creado, no sé, la comunidad o el tipo de individuo acerca de su autopercepción de su propio discurso. Esto es lo que va agregando de repente su concepto de realidad. Digamos, con su percepción de realidad. Vamos a volver a entender de repente una base de la normalidad neurótica. El neuroticismo antiguamente, antes de los años 50, era entendido como la persistencia de ciertos pensamientos de carácter constante, no tan incesantes, pero sí condicionados de repente por ciertas cuestiones de la voluntad. No afecta, digamos, el estado normal de hoy. Entendamos que son la persistencia de ciertos pensamientos que están presentes y que tienen ciertas cuestiones que pueden estar ejerciendo cierto valor sobre el comportamiento, pero más bien con un valor exiguo, sino que tiene que ver con una cuestión se conecta también con la moralidad, en este caso el neuroticismo. Entonces esa persistencia de pensamiento no va a ser una serie como de disrupción absolutamente funcional con lo que es el funcionamiento de la persona en sociedad. Eso es lo que se refiere como cierta base como neuroticismo. Y después vamos más complejo, netamente cuando ya se afecta primero la percepción de realidad. En cuanto la percepción de realidad, digamos que es la convención por lo menos colectiva que las personas tienen acerca de la realidad, del lugar geográfico, de los tiempos y no sé qué, de la época. Por eso la cultura también provee de cierto marco para lo que vamos a entender con posterioridad lo que sería comillas demarcación cultural para la percepción de realidad. O sea, en un país llamado Chile, en Sudamérica, ahora son prácticamente casi 8, casi las 7 de la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas configuraciones culturales que dan pues por la historia local, no sé qué, eso va configurando de que yo no estoy en Bangladesh a las 7 de la mañana en un día lluvioso. Esas son las configuraciones que dan, por lo menos de base, la percepción de realidad de que estamos por lo menos dentro de que es un marco cultural distinto que otro. Yo no estoy en Bangladesh, estoy en Chile y está anocheciendo, así que es distinto. Y desde ese marco cultural, por lo menos de base, que vamos a entender de repente que la mayoría de las personas, no los casos extraordinarios ni los diagnosticados, de repente vamos a conservar, por decirlo, de esta percepción de realidad. El juicio de realidad es ligeramente distinto, más complejo. El juicio de realidad es cuando ya tú comienzas a alterar ese marco colectivo en el cual se ha pretendido entender como de común acuerdo, igual que las leyes, igual como ciertos tabúes, ciertas cuestiones como estos son un poco más antropológicas. Yo creo que antropólogos pueden hacer una especie de diferenciación de ciertas aclaraciones al respecto en ciertos momentos particulares. Pero la psicoeducación no llega tanto como a afectar a aquello, sino que trae ciertas herramientas de repente a ciertas personas que están dentro de los componentes del neuroticismo, cierta normalidad, por lo menos establecer ciertas cuestiones, ciertas estrategias para gestionar mejor sus emociones, gestionar mejor su respuesta personal frente, no sé, a ciertas cuestiones de la vida, ciertos imprevistos. Cosa que igual están bastante reñidas en otros contextos o estrategias. Pero bueno, es una especie como de rescate de ciertas cosas que son normativas y que tienen el objeto por lo menos de situar a la persona dentro de lo que es su sociedad. Porque situarlo dentro de marcos, las personas como que funcionan dentro de marcos y ciertamente hay ciertos roles los cuales son mejor preponderantes y mejor conocidos por la sociología del conocimiento. Esta cosa de la construcción social de la realidad y esta cosa, bueno. Pero eso más tiene que ver con un componente semántico y comunicacional que tienen las personas dentro de su colectividades, así que no, netamente más sociológico
Y mientras que a motivaciones más individuales tienen que ver con las limitaciones de tiempo, lugar, de roles, de especialidades, ciertas cuestiones que van marcando en la pauta, digamos, de ese marco mediante el cual nosotros nos ceñimos a esa percepción de realidad que es más básica, o sea, nuestra realidad, y no estamos interpretando alguna que esté dentro de un mundo de ficción, así que está absolutamente allí. Creo que me desvié de la ruta, pero no importa. Y ciñéndose respecto de esa ruta, igual hay bastante complejidad a partir de lo cual también las sociedades se van alimentando, y tienes por lo menos esta mecánica de los roles un poco más generalizado que otros. En cierto modo hay ciertas funciones, y a partir de eso es que se elaboran estas estrategias de psicoeducación, al menos antes de esperar una cosa como compensatoria o de repente que tenga que ver con un tratamiento. Es que estoy hablando de ciertos niveles de psicoeducación que tienen que ver con la comilla normalidad. No estoy hablando de los que son los casos un poco más extremos donde hay que de repente entrar a desarrollar otra clase de estrategia. No, es que estoy hablando solamente como de los casos más comunes. Netamente no tiene que ver con compensación de absolutamente nada. Netamente estoy hablando como psicoeducación, como cierta estrategia que la gente insta por mejorar cierta como estrategia. Pero eso es lo que acompaña todas nuestras especialidades. Siempre se nos ha dicho que como que esquivemos de repente el secreto de nuestra profesión, netamente en reconocimiento de ciertas estrategias que nosotros conocemos mejor y del análisis de la estadística. Pero sí es bueno de repente estar recordando cuáles son con transparencia nuestras estrategias y cuáles son nuestros mecanismos de trabajo. Pero es que esto no es magia, esto es ciencia, y estamos de repente avalados por ciertas cuestiones, por literatura de carácter de la especialidad de salud, que está bien interesada de repente ciertas mecánica y ciertas problemáticas que son un poco más específicas, así que tampoco digamos que es tan escandaloso, por decirlo así, de que la gente piense, no sé, ciertas realidades de la producción científica y tienen que ser más o menos hermanables, así que por lo menos parte así. Está hablando. Es que preferible que comience a explicarlo de este modo. Ya para cuestiones más puntuales, ya este tipo de análisis que tienen que ver más estructurales o en expresiones de trastornos de ánimo o tipos de trastornos que son más o menos transitorios, un máximo un año, pero entre 6 meses y un año, pero que son condiciones estructurales en base a partir de las cuales comprendes ciertos perfiles de repente de agregación, de repente pensamiento, de cierta disfuncionalidad dentro de la sociedad. Es que no quiero decir psíquica porque realmente nosotros no nos atañe de repente cuestiones psicológicas, no psíquicas. No sé, un magnetismo, ni memerismo, ni es que esas son prácticas nuevas eras, es más propiamente territorio de lo que sería como ni ciencia, como disciplinas espirituales. Orientalista, New Age, no sé, el Reiki, imanes, pero eso está fuera de nuestra competencia, igual que el yoga y el pranayama y ciertos tipos de pintar mandala tampoco es parte de nuestra profesión, todo lo contrario. Es un marco por lo menos que es ligeramente distinto. Son cuestiones culturales que la New Age tiene mejor demarcadas dentro de lo que son sus prácticas y no las nuestras. No son prácticas científicas. Yo en ese caso ignoraría ese tipo de prácticas porque no son las que nos competen realmente como especialidad, y tampoco habría que promoverlas porque digamos, una parada de una práctica oriental versus una occidental son absolutamente distintas, no tienen un marco comprensivo.
No es que se afecte de repente la percepción de realidad, no, para nada, pero inadecuado. Inadecuado. Es que han habido estudios de repente de ciertos tipos que hacían cuestiones con runas, siendo que una cuestión más germánica, eran asiáticos y tenían graves problemas en los huesos. Y otras expresiones de otras enfermedades que están bajo cierto descontrol por estas cuestiones de demarcaciones de cierto tipo culturales, igual que practicando ciertos europeos con el tai chi, pero eran casos bastante menores, pero así que cierta credibilidad de repente prácticas espirituales más New Age o de repente orientalistas no, o de otra cultura tampoco entra de nuestra campo de influencia. Lo que tenemos sí es que respecto a esta psicoeducación tenemos en cuenta el contexto familiar, social, la estructuración, digamos, a nivel individual de lo que sería el condición estructural de personalidad de base, que sería como lo primero, y después las ciertas manifestaciones de repente como cierta de funcionalidad o disfuncionalidad, mejor de funcionalidad, así que ahí fallo o no, porque la mayoría de la gente son más funcionales de lo que parecen. Pueden encontrarles de repente ciertas causalidad voluntaria, de repente mucho de su acto y ciertamente una explicación bastante racional, así que digamos que la mayoría de las personas son bastante funcionales, así que hay un pequeño porcentaje de gente que entraría dentro de lo que sería cierta marca de disfuncionalidad, así que nosotros no vemos disfuncionalidades, sino con ciertas cosas que son se toman como excepciones a la regla, pero en todas las personas hay como ciertas expresiones de cierta disfuncionalidad. No disfuncionalidades totales, pero no tiene que ver con discapacidad tampoco. Pero cierta disfuncionalidad en los estados de trastorno de ánimo, entre otros, y otras manifestaciones psicológicas, las cuales son reconocibles y son relativamente leves. Ya cosas más complejas, de repente ciertas cuestiones, condiciones orgánicas, que son como más materia del neurólogo en este caso, yo pienso que es más netamente un terreno médico, pero que vemos en cierto modo ciertos casos que son relativamente leves a moderados dentro de lo que es este espectro de no digamos enfermedad mental, es que enfermedad mental el sustrato de repente de enfermedad, y el concepto de enfermedad absolutamente biológico. No sé cómo cierta disfuncionalidad del comportamiento. Expresiones de disfuncionalidad del comportamiento. Porque de decir enfermedad mental ya da una cierta característica que, a diferencia del trastorno, la enfermedad tiene un componente que ya traspasa lo temporal. Cronicidad. Una cronicidad mayor a un año y medio, o dos. Digamos, y es complicado. Así que cuando se tratan de cuestiones relativamente a largo plazo, se podría hablarse de condición y ciertas manifestaciones del trastorno tipificados en X manual, y no de repente decir enfermedad, porque es bastante responsable, así que hay que hacer de cierto modo como ciertas distinciones. Así que la gente de repente toma estos mecanismos de la psicoeducación como cierta estrategia, por lo menos para reconocerse mejor, pero no. Lo sienten de repente como una ofensa, de repente a su funcionamiento interno. No sé, es que tampoco yo pienso que la gente como que se toma de repente cierto cuestionamiento a lo que es su fuero interno, puesto que no ha tenido a propósito de cierta aproximación desde el reconocimiento del mismo, o que de repente pasan años ciertos procesos y van aminorando a propósito de ciertas cuestiones que son netamente la producción del proceso interno, así que en este caso tampoco serían tan rigurosos. Y eso es lo que va construyendo el proceso interno de estas personas, y por ende también va por lo menos confluyendo quizás ciertas dificultades un poco más de un orden un poco más superior, y se van complejizando de repente ciertas necesidades de las personas y cómo las van digamos atestiguando, y cómo se modifican aquellas a propósito desde el paso del tiempo, de la enfermedad, entre otros, porque también hay procesos de comorbilidad física con otro tipo de enfermedades, en las cuales también van generando, digamos, ciertos procesos
en el comportamiento, inclusive a nivel de actitudes, de pensamiento, percepción, sentimientos, entre otros. Porque no existe, digamos, como cierto sustrato emocional del cual también aparte ocurren con enfermedades ciertos hechos familiares o cosas así. Así que, como decían en parte de la carrera, para los humanistas, especialmente los psicoterapeutas humanistas, que era mejor convertirse en psicoterapeuta después de los 40 años. No, porque ellos lo decían porque era necesario de repente estar pasando ciertos procesos de luto personal, de luto familiar, y que habría una mejor indicaciones por parte de los profesionales, quizás llegando a esa edad, a partir de las cuales iban con cierto compañerismo, de repente como ciertas cosas del proceso interno de las personas que estaban viendo. Así que en parte puede ser, pero no sé si se ha minorado de repente cierta capacidad. Hay que estar resumiendo cosas muy que pueden conocerse durante mucho tiempo. Ya. Es que estoy resumiendo muy someramente cosas que durante la carrera tú llevas de revisarlas durante casi 2 años. Sobre todo en el contexto de lo que es la diferencia entre comportamiento patológico y comportamiento normal, cosa que más responde a ciertas cuestiones de expresiones dependiendo de la temporalidad, de la comorbilidad, de ciertas del sistema interno, de comillas, el proceso interno que las personas ya respecto de su propio desarrollo. Pasamos la mitad de Florencia hasta Malmo, Suecia. Ya, estamos bien. Creí que era para largo el viaje. ¿Ya hay 40 minutos? 22. No, poco. Ya, hay que continuar. Y hay ciertas cosas que la gente de repente necesita en negociaciones acerca de sus propios procesos internos, llegan por, digamos, a minorar el efecto que tienen muchos de estos procesos de psicoeducación en el reconocimiento quizás como de procesos internos. Y de ahí la demanda de repente, sí es que se nos permite como voluntariamente respecto de la demanda, comillas, como de ayuda psicológica. Antes nosotros no podemos hacer nada, o sea, no es una ayuda a partir de las cuales nosotros como profesionales tenemos que hacer el acompañamiento emocional, a partir del cual va a llevar ese proceso interno, el reconocimiento del proceso interno, porque quizás mucha gente como que no tiene acerca de un discurso de un proceso interno o no lo ha desarrollado quizás al grado que quizás nosotros lo hubiésemos hecho dentro de los marcos de formación de una carrera o porque era complementario de repente con ciertas cuestiones del entrenamiento profesional. Sí que lo era, porque en la carrera de repente veíamos ciertas tradiciones y íbamos reconocimiento de ciertos procesos, pero tampoco es necesario que las personas pasen por una carrera de psicología para estar comillas como reconstruyendo lo que sería su proceso interno a partir de armar elaboración acerca del mismo, así que no, para nada. Bueno, tampoco llega a ese nivel como de elaboración un poco más simple, pero igual es bueno partir de la mecánica de la psicoeducación. Es que la psicoeducación se toma mucho en cuenta, en especial en otras latitudes. Acá no tanto, porque acá se da cuenta de repente como de la percepción del prejuicio acerca del profesional psicólogo, como no sé a dónde van los locos, no sé qué. Y ha persistido un poco esa percepción, porque lamentablemente se parte nuestro trabajo de lo que es de repente como una salida de madre, no sé, como cierta indisciplina, de repente así como la corrección del comportamiento y de un modo súper poco humano, bueno, como si fuesen, no sé, monos de goma. Especialmente en educación es lo que he visto más. Y en otras cuestiones de repente de trabajo que van confundiendo los roles, que uno tiene que hacer psicoterapia dentro de lo que serían, no sé, cuestiones organizacionales, pero los roles que yo conozco especialmente que son organizacional y educación.
En clínica un poco menos, pero son ciertas cuestiones, son ciertas generalidades que la gente, que producto del desconocimiento del rol, tiene sobre la persona de... Sí, son muchas percepciones que la gente tiene en contra de uno a propósito del rol que tiene. Porque no sé, como que venimos a corregir algo, no venimos a corregir nada, sino que, cierto modo, a que las personas que consultan por nuestro servicio reconozcan su propio proceso interno. Y lamentablemente somos súper mal vistos en muchos contextos. Y uno uno no puede ser sincero de repente, en cierto modo, con las estipulaciones de repente administrativas que de repente no supervisan porque no saben absolutamente nada de nuestro rol. Muchas de nuestras digamos, trabajamos en lugares donde no hay colegas. Nos sentimos un poco solos porque realmente, si bien podemos ser buenas amigas con algunos de nuestros colaboradores, realmente no son nuestros colegas. Y tenemos que estar de repente llevando ciertos tipos de estrategias que tienen que ver de formación científica y a esos lugares. Y de repente te das cuenta de cierta desazón. Que te trate mal la gente de repente porque no comprende tu rol. Es triste, es triste. Y en la escuela, sobre todo, ahí por lo menos el que estuve en 3 programas de educación, 1 año y medio en clínica, y en organizacional estuve menos tiempo. En educación estuve en 3 roles distintos a lo largo de 6 años, en HPB, por la subvención escolar preferencial, y piano, pero sí estuve trabajando en dupla CEP 3 veces, después como tesista de posgrado, y en HPB en organizacional un par de veces, que tenía que ver con cuestiones de diagnóstico y desarrollo organizacional, y establecimiento de repente de diagnóstico, después en clima, cultura y emprendimiento. Es hecho de tipo de cosas. Es que es disperso porque realmente no te contratan, te pagan por las horas a honorarios que tú estás desarrollando de repente ciertas cuestiones. Y realmente tú no puedes transformar lo que son las estructuras, digamos, aunque tú venga de repente guardar ciertas cuestiones de cambio organizativo, no fracturar cierto modo el funcionamiento organizacional de repente ciertas cuestiones de estado es súper contraproducente, especialmente con profesionales jóvenes que vienen con ganas de cambiar cosas, pero no conviene. Te echarían de repente mucha gente encima y son potenciales enemigos políticos y son gente bastante intransigente dentro de lo que es su ignorancia respecto del rol. Se sufrió, saliendo de los años 20 se sufrió esa intransigencia política de gente que no estaba bajo tu mismo nivel de preparación. Y lamentablemente competí contra ellos de repente, cierto modo, por el puesto, y son de otra especialidad. Y como que cargan de repente los prejuicios de su profesión contra los tuyos, y realmente un choque. Por eso hay ciertas cuestiones de repente de la burocracia local, de repente en ciertas cuestiones como una chica o comunidades muy pequeñas, que la gente no te valora por ser un profesor demasiado directo. Porque no sé, sienten que no sé, un rol como de psicólogo, piensan que tengo que venir con palabras ordenadas o adornadas, bonitas, pero no es así. La realidad realmente no como que te la quiere que te la pinten. Hay que ser directo cuando las cosas están funcionando mal, y hay que ser franco. Y fuera de eso, aparte, no llevar mucho la amistad con los compañeros de trabajo, porque realmente como que la verdadera amistad como que termina con la universidad. Y muchos de ellos no son tus colegas. Bueno, pueden estar trabajando contigo, pero no son tus colegas, no te vas a sentir con la misma confianza como si fuesen colegas tuyos, ¿no? Para nada. Estás como llevando las cosas solo. Y hace falta compañerismo en muchos lugares. Y estás haciendo el trabajo prácticamente lo que respecta a tu especialidad bastante solo.
Por los profesores, yo siempre pienso que siempre están acompañados de sus propios colegas y que pueden hablar de ciertos marcos que son más o menos reconocibles. Pero en mi caso tenía que estar hablando con profesores los cuales eran de ciertas especialidades de universidades bastante fáciles, los cuales no tenían ni el marco acerca del cual eran mis funciones y tenía que estarles explicando, malentendieron absolutamente todo y te sacan de los lugares de repente después de 2 3 años, así que es una estupidez. Eh, no, pero es bastante grande la ignorancia que hay dentro del profesorado latinoamericano. Y yo tengo que chocar de repente con ciertas culturas, de repente ciertas jefaturas, medias jefaturas, que prácticamente la preparación era bastante exigua. Si bien decían que tenía cierta antigüedad, que no sé qué, pero la antigüedad tampoco trae mejores métodos y menos formas de trato un poco particulares, así que cierto boicot a la preparación profesional que uno tenía mejor, así que tampoco me dan espacio y te cerran ciertas puertas, así que digamos que esta gente no sé si obraba mal por ignorancia, pero no, que había gente malintencionada, por supuesto que sí. Y sigo con el tema de psicoeducación. Es que antes de comenzar con ciertos roles, especialmente me di cuenta, revisando la bibliografía, que en Inglaterra y en Estados Unidos tienen un tipo de práctica llamada counseling, que es acerca de cierta cuestión de consejería comunitaria. Es un puesto netamente como de asistente, me parecía un asistente social, pero hecho por profesionales psicólogos que como que atendían ciertas cuestiones de preguntas de la comunidad. Entonces era como un profesional de consulta comunitario que aparecía directamente en los ayuntamientos, en ciertas cuestiones como en las ciudades, el cual netamente hacía como esa asistencia técnica al Estado y se tomó como un nexo institucional. Eso en Chile está prohibido. Hay gente que preparan ese tipo de intervención, que el APA, si bien le da un cariz bastante positivo, ese rol en Chile lo hace otro tipo de profesionales, los trabajadores sociales. Así que entonces, por lo menos, digamos que ya tenemos otros tipos de dificultades, las cuales son gremiales, acerca de las técnicas que nosotros podemos estar utilizando. Así que, ya bueno, choco atrás. Fue un choque menos, así que no salió como daño. Es que netamente para que no esté destruyendo el vehículo. Así que hay ciertas cuestiones que van sumando, son ciertas cosas, cierta complejidad. Sí, vamos bien. Sí, es que poco se habla de ciertas cosas, pero que se nos suma complejidad. No. Ah, ya. Dice portuaria. Hay que tener ojo con el tipo de barrera. Eh, Así que ese tipo de intervención llamado counseling, que tiene un cariño un poco más comunitario dentro de lo que son otros países. Ya. A ver. Ya. Estamos al otro lado.
No sé cuánto tenga que manejar acá. Ahí sí. Pero que está... No sé por qué motivo en gremial está reñida esa actividad, pero que se aminora mucho el concepto de la psicoeducación. Es que el concepto latinoamericano de lo que es el tipo de trabajo... A ver, ¿dónde era? ¿Para qué lado era? Era para allá. Ahí sí. Ya. Es que estaba viendo esta cosa de la rotonda porque es un dolor de cabeza. Hay que lo primero que después continúo cuando ya esté. Ya. Ahí sí. Ahí está bien. Ya. Bueno, lo que decía al respecto es que este tipo de cuestiones a la visión latinoamericana lamentablemente como que es limitada de repente por ciertas cuestiones de prejuicio, acerca de cuestiones como de desobediencias sociales, de ventajas sociales, man, y de cierta incomprensión operativa por parte también de los usuarios, que de repente ha alimentado de repente, digamos, una especie de ocio por parte de la academia latinoamericana. No sé cómo cierta incomprensión de repente por la situación de ciertas personas acerca... ¿Cómo mierda iba esto, man? ¿Cómo va esta mierda? Oh, che tu madre. Ya. Qué dolor de cabeza, weón. Estaba justo llegando a Malmo, estaba acá al lado. Pero tengo que volver atrás. Está con una cantidad de... Aquí hay que hacer un cambio. ¿Pero hacia dónde? Aquí hay una rotonda ya. Tenéis que ir para atrás. Ahí sí. Ya. Que estaba complicado. Es que yo me compliqué realmente con lo que era resolver. Ya. Ahí sí. Está en Malmo, pero no está en otro lugar, no sé dónde. Se perdió completo el... Ya. Ahora por la derecha. Ya. ¿Hacia dónde va?
Rototo de mierda, weón. Por lo menos no hay ninguna clase de modificación porque está medio confuso la ruta. Por lo menos me queda buena benzina para estar dando vueltas. Estará bien. Qué raro, estaba Palmo atrás y después... ¿Está bien todo esto? A ver, voy a ver algo. Ah, ya. Voy a pasar de Palmo hasta allá. Este ha sido de aquí entonces. Ya. Ah, sí, ya. Pensé que era mal por el destino. Ya. Todo bien. Ya. Bueno, en el que contaba acerca de este sistema de psicoeducación que fueron bastante sacados de contexto por la cuestión la parada, digamos, de la formación latinoamericana, puesto que mucho durante los últimos 30 años ha habido ciertos estudios sociales acerca de la construcción social de la realidad, protecciones sociales, de repente se está llevando como el cierto victimismo, cierta cuestión de inacción de repente de ciertas personas respecto de cuestiones institucionales en la mejora de sus propios procesos personales, así que no podemos hablar de repente como que las personas son absolutamente independientes porque digamos que el tipo de cosas que resuelven o cierto modo como el nivel de cuestiones de cierta moral de público sudamericano que es usuario de estos servicios lamentablemente mucho menor de la que se pensaba, o digamos que son más disfuncionales ciertas estructuras que están dadas en el primer mundo como funcionales, así que entristece bastante por lo menos lo que se trata de lo que es los roles, entristece mucho. Entonces hago el pata hacia la izquierda y viene un sorry nivel arriba, ahí creo el que viene que ir para allá. Y la culpa que de repente cierta cuestión de cierta indefensión acerca de las personas que es muy propio de la cultura latinoamericana reciente de los 90 en adelante, es que te dan ciertas cuestiones, ciertas pautas de repente como de cierta indefensión o de tratar a las personas con no la suficiente franqueza o cierta sinceridad. Y sinceramente así. Hay que tratar de repente con cierta blandura a la gente, de repente que son bastante más responsables de lo que parecen acerca de sus propias vidas, así que digamos que igual es duro, digamos que la gente se haga responsable acerca de sus propios procesos internos si están fallando o no, así que digamos
que las personas no tienen absoluta conciencia acerca de su propio proceso interno. Hay un poco. Especialmente en el paradigma de las personas en Latinoamérica, así que de repente pretender ciertas cuestiones así como que tengan que ver con la transformación de su propio proceso interno tampoco la van a hacer. La gente es más de repente ha sido cuestiones de ocio más que cualquier otra cosa. De repente, en vez de estar de repente cierto poniendo importancia, digamos, a un proceso interno, estoy cuando ciertas cuestiones de cambio o algo por el estilo, así que no hay ni conciencia. Y en especial son acerca de las disfuncionalidades que por lo menos hace 20 años tampoco eran posibles de ver. Es muy extraño. ¿Es aquí? Sí. Juguemos seguro. Ya. Qué rara la entrada de la empresa, como súper chico todo. ¿Es esa gravilla el tipo de material que...? No lo vi. Trabajo de rápido en progreso. Grúa móvil. No, pon el 2. Los teclados. Para ver. Ah, ya. Igual era grande. Ya. Retic Master. Fuera. Satisfactorio. Igual va a tener sus ciertos descuentos porque de repente no fue así con una cosa tan difícil. Pensé que iba a demorar más. No voy a hacer tanto hablar de lo que... junta hasta 500.000 y después así como ciertos chanchullos con la empresa. Ah. De Palermo a Oslo. Y el otro de Calanzaro al mismo pueblo. Sale Calanzaro ahí. Hacia una salita en el sur. Me pasó ahí por Villa San Giovanni. Y esta cuestión de repente hay cierto concepto, de repente cierta indefensión que existe institucionalmente por parte también del usuario, de repente ciertos servicios públicos de que viene de Sudamérica. Lamentablemente también afecta a lo que son no. Ahí sí. Cámara virtual, casi la cago. Bueno, menos mal acá esa cosa. Así que, digamos, modo estudio, ahí sí, ya. Es que tampoco iniciar en transmisión porque a mí me es más fácil subir los programas así. Así que voy a recuperar el tema que estaba. Era acerca de psicoeducación, cosas por el estilo. Por lo visto la salida está acá, en el portón de ahí. Ya, por la izquierda. Y estamos en la parte de Europa, así que manejamos por la derecha. Y esa, no sé cómo indefensión aprendí que han estado haciendo la gente en Latinoamérica durante este último tiempo. Es que lamentablemente como que cierta incomprensión de lo que son los servicios científicos un poco más complejos. Y por ende tienes que simplificar aún más las explicaciones de ciertas cosas que tú haces. A propósito, para agradar de repente a los políticos, a la gente que poco sabe. No sé, es como que tenemos que decir aún más. De repente son ciertas explicaciones que ya son de sí complejas por el grado de síntesis que llevan.
y para eso la psicoeducación bastante sirve en cierto modo como para enseñar cierta estrategia acerca del reconocimiento del proceso interno, y tienes que partir con psicoeducación antes de comenzar a hablar de los modelos en las categorías. Porque si nosotros hablásemos netamente en jerga, digamos, más técnica, es que sería de repente doloroso para la gente que estarse explicando ciertas cuestiones de proceso interno, ciertamente con ciertos conceptos que más vienen de tradiciones germánicas o anglo, las cuales también van a dar ciertas cuestiones acerca de su proceso interno, pero no del mejor modo posible, sino que lo van a tomar como prejuicio, como una ofensa. Y ese tipo de aclaraciones tampoco pasan por el sedazo de lo que es la psicoeducación previa. O sea, de repente la creación de conceptos, cosas así. Todavía trabajo esta cosa de la rotonda. Aquí hay que hacer para allá. Es que, bueno, los dos recorridos han estado bastante esquivos en lo que se trata de la rotonda. Acá hay una. El recorrido también el anterior. Y de repente hay cierta indolencia institucional por parte de la gente, y la incomprensión hacia los profesionales, de repente por ciertas cuestiones de generación, no por generación de cambios, porque tú no puedes hacer un cambio complejo dentro de lo que serían las instituciones, porque sería prácticamente fracturar cierto modo como lo que sería su contenido de crimen y cultura interno. Así que por lo menos parte de cierta cuestión como cierta sensibilidad en cuanto entiende que son personas que no quieren que están más acostumbrados a lo que es su etos o de repente ciertas costumbres, y es más entendible desde la lógica de la costumbre, de repente cierto modo de estar compartiendo cosas en vez de provenir con un cambio desde fuera, lo cual es bastante de repente hasta agresivo. Así que no hay una justificación del cambio, también requiere una cuestión generacional, así que no todos van a estar de repente dispuestos a hacer de cambios un poco drásticos respecto de, no sé, del funcionamiento organizativo o cierto modo institucional. Así que yo pienso que provenir ciertamente haciendo los cambios con una especie de bomba atómica no es factible. Quizás reconocer ciertas cuestiones de cultura, cierto modo como ciertas sugerencias que tienen que ver cierto modo con cuestiones como ciertos indicadores, pero no fracturar lo que sería el clima del organigrama informal. Porque voy a ir hablando de ciertas cosas que igual pueden ser complementarias. Porque tú trabajas de repente cuando se trata inclusive de una intervención individual, tú por lo menos tienes la posibilidad de reconocer el entorno en que estás, por lo menos trabajando como inclusive como profesional contratado, como un sistema. En este caso puede ser una clínica, un colegio, que no sé qué. Pero tú ya de repente hacer estas estrategias individuales, de repente no en la lógica de la clínica individual uno a uno, no. Netamente con el objeto de lo que te dice tu agente contratante intervenir. Más bien lo que ciertamente condicionar y se toma poner de manifiesto ciertas cuestiones de repente de las personas que están dentro, que tienen que ver con el reconocimiento racional de cognición, mediante el reconocimiento de que están de repente en suma de repente emitiendo cierto comportamiento equivocado dentro de lo que es el proceso de repente de cierta institucionalidad. Así que ya procesos un poco más complicados ya competen a otro tipo de subyacente, pero de repente el grado de complejidad en este caso de ciertas manifestaciones depende mucho quizás de la especificidad o el grado de psicoeducación y el involucramiento de repente del rol del encuadre. En clínica le llaman encuadre, pero en otro sería como, no sé, como un compromiso institucional. Si está ahí dentro es porque está quemado. Si ves como consultor externo, puede ser un grado de independencia, de repente de cierta ceguera de los reconocimientos de puntos ciegos de la institución. Pero lo que son directamente cuestiones, organizaciones resistentes al cambio, como son de repente asuntos gremiales, el Estado, entre otros, mejor no intervenir. O sea, si es cierto reconocer de repente ciertas cuestiones con valores o ciertas sugerencias a partir del cual, pero tampoco van a hacer un cambio drástico. Así que y que la gente espere de cambios drásticos, yo pienso que debe ser un cuento de Disney.
un error, fue un tremendo error. Había hablado previo acerca de la bajada de las políticas públicas. Esas cuestiones de reconocimiento de ciertas cuestiones de la complejidad de los sistemas humanos, y la particularidad de los mismos, es que nos lleva de repente a cierto pensar, a documentarnos, a racionalizar, de repente a cierto modo de elaborar de repente un mapeado de un organigrama interno y externo, formal e informal, y a partir del cual ocurren tipos de diversas dinámicas humanas dentro de lo que serían instituciones o lo que ocurre también con las personas de su foro interno. Sé que es complejo de repente estar resumiendo toda esa cantidad de procesos simultáneos que están ocurriendo y que las personas te van alimentando de repente como esta especie de kraken y llevarlo de repente como a cierta síntesis de un modo racional, siempre de un modo racional y sintetizado como tres simples palabras a partir de los cuales tú no puedes decir algo malo. Y hay que estar reconociendo de repente que están mediando ciertos procesos, al igual como ocurre con las personas que son más o menos condiciones estructurales. Si bien hay ciertas cuestiones sintomáticas que resistencia al cambio, pero en ciertos lugares que no haga cambio, porque están diseñados así. Están diseñados para que no haga cambio. Por ejemplo, el Estado o ciertas cuestiones, no sé, ciertas organizaciones privadas tampoco van a estar sucintas o de repente como cuestiones al cambio. No, porque tú vas de repente como desde cierta oficialidad, tú vas desde cierta informalidad, no tanto informalidad, sino que desde lo externo. Siempre estás trabajando desde un staff de apoyo, siempre eres como un profesional externo. Y el tipo de repente de cierto de soporte que tú llevas ahí, de repente son las lecturas cualitativas de lo que serían ciertos informes de estadística. Siempre vas con una lectura cualitativa acerca de todo. Es bueno prepararse que se mete en esta especialidad, que trabaja con ambas metodologías por igual. Por igual. Tiene que ver con parte de la preparación. Y en cierta modo, como cierta facilidad de interpretación de su modo contextual, lo cual ocurre desde ciertos modelos comportamentales generales de los modelos de la salud empírica, de la salud hospitalaria, y van llegando de repente a análisis quizás de comportamiento de personas y organizaciones. No todo tiene que ser desde la salud, no tiene que ser de uno a uno, sino también a nivel institucional. Son ciertas capacidades de análisis que también son cierta dimensionalidad y que sea un poco más amplio cuando veas otras especialidades. Y que no todo es clínica, no todo es atención uno a uno. Así que hay ciertas cuestiones de repente que tienen que corregir con la transversalidad de la psicoeducación como herramienta, a partir de las cuales de repente reconocer ciertas cuestiones que son más o menos comunes o no. Así que, digamos, la transversalidad de repente de la psicoeducación como estrategia complementaria dentro de que son nuestras acciones de repente por especialidad. Así que quizás por lo académico lo subestiman un poco, porque ellos han visto de repente fueron muy buenos estudiantes durante la carrera, después hacen un posgrado 4 años fuera y después regresan, pero no tienen como mucha carga de lo que es el trabajo obrero, el trabajo hormiga que ocurre de repente en ciertos sectores. Y como que llegan de repente con ciertas, tienen un halo de superioridad a partir de los cuales de repente como que de repente depende muchas veces de ciertas cuestiones, de cierta informalidad, de cierta incapacidad de ver las cuestiones in situ, producto quizás de su pregón un poco más elevado a propósito de su formación profesional, y que mucho se inviste de ego y otras cosas más. No, y los académicos son temerosos de repente de llevar ciertas cuestiones de estrategia, y cuando chocan de repente con gente que va de la práctica, como que suelen hacer sugerencias, pero de repente sugerencias desde lo que te dice el texto y el subtexto de lo que te viene escrito en la academia y no lo que ocurre en la realidad. Y en la realidad de repente sé que hay que estar simplificando más de la cuenta. Las personas no son azúcar, la gente de repente como que comprende perfectamente ciertos tipos de cuestiones, de descripciones. Es que es difícil estar resumiendo prácticamente 2 estantes de lectura de 5 tradiciones distintas acerca de un solo concepto, lo que sería una lectura por una lectura de temas equivalente a 5 años. Y para resumirlo en un par de minutos hablando,
bastante grande. Eh, ¿Qué hago con combustible? Yo no sé con qué barrera chocó, no tengo idea. Como que no se ve, ¿no? Pero menos mal no fue un choque muy grande. Así que voy a pasar a cargar combustible donde pueda. Allí. Y eso, muchas veces la causa de la incomprensión de repente de cierto académico y, y, y lo noté durante el posgrado, especialmente de parte de muchos académicos de repente que sienten que son absolutamente expertos en su tema, pero no han estado de repente lo que sería la línea más obrera de lo que es su marco de expertise. Ellos llegan con su modelo, de repente cierto modo como cierta sofisticación, digamos, de, con, lo, con los medios. Y que ni siquiera es sofisticación, netamente como sistematicidad que están viendo un tema durante mucho tiempo y si se sienten expertos de repente con cierta moral superior. Me chocó ciertamente ciertas cuestiones de la academia, de cierto académico, de unos pocos, a partir de los cuales ver con cierta desazón de repente el proceso interno de las personas que de la escuela. Una subestimación increíble. Pero eran los menos. Seguro que de la escuela no sé que eran 10, eran 2 o 3 pelotudos, pero generalmente de los que me formaron a mí, especialmente en la última especialidad que fue educacional. Pero de esos 10 eran 2 que realmente subestiman de repente el tipo de personas que llega a ocupar esos servicios. Lamentablemente era difícil explicarle a estas personas puestos que están dentro de su marco de superioridad que da la academia y un grado doctoral dentro de lo que es de repente ciertas cuestiones frente a lo que ellos quizás veían dentro de sus papers o ciertas cuestiones desde fuera como consultores externos versus lo que nosotros veíamos dentro de lo que eran los casos más directos. Quizás como pretender de repente ya un trato más humano quizás de ciertos roles o de ciertas cuestiones, ciertas interpretaciones acerca de los modelos que era un poco más chocante. Quizás con eso choco con la salida. Acerca de ciertas cuestiones de modelos que son difíciles de explicar, que representan prejuicios por la gente. No es la complejidad de repente estar explicando bien las cosas. Hay ciertas aclaraciones puntuales en las que igual son bastante factibles de estarlas evitando de repente por conflicto, por mala interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por lo menos hay un marco de interpretación de repente ciertas cuestiones de marco de realidad de repente que los académicos parten desde su digamos comodidad de lo que son los papers y que nosotros de repente por el trato humano con personas en directo, o sea, hay que ir contrayendo el trato humano con personas y que sea benévolo para estar explicando de repente estas cosas categoriales que para el académico son más naturales y que para las otras personas no. Porque hay que explicarlo. De repente, los abismos de repente de formación cultural de repente que tenemos desde ciertas de las tradiciones, especialmente los que pasan por clínica, al conocer ciertos conceptos que son más o menos equivalentes dentro que son varias tradiciones, así que son, son bastante útiles, digamos, las aclaraciones. Dependiendo de la naturaleza del enfoque, de la naturaleza también de la definición del espectro o lo que sea el trastorno o cual sea la tradición, porque también hay ciertos fenómenos que son más o menos que transversalidad y que son bastante más complejos.
por continuar unos minutos más, por lo menos a llegar hasta la hora 20. Ya. Y lo que contaba es que es bueno estar de repente llevando esas adaptaciones conceptuales, en cierto modo como aclaraciones, en cierto modo como definición bastante simple de nuestros conceptos antes de dar de repente con ciertas explicaciones. Porque las categorías netamente diagnósticas en este caso son conducentes a error, de repente a prejuicio o parte de repente cierto modo como cuestiones personales a propósito de que son enunciadas de repente con cierta ligereza por parte de la gente, pero de nuestra parte tenemos que ser absolutamente responsables de lo que son y las interpretaciones a partir de las cuales sean incómodas o no, pero hay que hacer la pregunta incómoda. He visto de repente cierta antipatía por parte de ciertos colegas a hacer las preguntas incómodas. Y hay que hacerlas, pues. Hay ciertas preguntas incómodas que tienen que hacerse a propósito de. Y tiene que ver contexto de repente con el contexto de trabajo que se tenía. No tanto de formación, sino que de trabajo. Ciertas cuestiones no se marcos desde la experticia de repente de lo académico, acerca de ciertas cuestiones de hábitos de los usuarios del servicio. Cosas que igual son un poco duras de estarlas preguntando, pero eran parte de los gajes del oficio. Netamente, porque si bien el rol genera de repente cierta resistencia, lamentablemente tiene que, digamos, solayar de repente ciertas cuestiones como el bien institucional a partir del cual tú vas haciendo. Así que hay una serie de preguntas incómodas a partir de las cuales de repente tienes que ir con el posicionamiento del grupo familiar y ciertas cosas que la gente va a omitir por temor o netamente por inadecuación de repente con ciertos sucesos que tienen que ver de repente reñidos de repente con la convivencia en casa. No tiene que ver directamente con violencia familiar, pero sí de repente ciertas cuestiones, cosas que se dan con la pobreza, la falta de referentes educativos positivos, de la cultura de la violencia mediática, etcétera, 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 los cuales van contribuyendo con ciertas cuestiones, ciertas mecánicas de construcción familiar que son bastante extrañas. Quizás para un occidental promedio europeo, ciertas cuestiones de construcción de concepto de familia un poco más gregario que tiene el latinoamericano es distinto. Y esas cosas también se pasan por el de repente el conocimiento de lo que es la disciplina. Y cómo están también afectando de repente un tipo de concepto que es más anglo por parte de la formación, que es más individualista versus lo que es el gregarismo de repente sudamericano producto de la pobreza material. Es un temazo. ¿Por qué el latinoamericano es más gregario pese a no sé cómo, de repente a la persistencia de la pobreza económica durante décadas? Es un tema súper grande. Y en esos mecanismos de psicoeducación también tienen que ser considerados, de repente para delegar de repente ciertas estrategias de mejora de gestión de su propio fuero interno, pero si viene con los modelos europeos es distinto. Ahí hay que hacer una retroalimentación acerca de la reinterpretación de acuerdo con el contexto latinoamericano, así que de repente la generación de repente de cierto marco teórico latinoamericano lamentablemente te choca de repente con el marxismo, ciertas cuestiones con no sé, con la colectivización, y la colectivización ha hecho más daño que favore en lo que respecta a los paradigmas económicos actuales y vigentes en América Latina, puesto que no sé, creo que hay de repente fuerzas superiores a las cuales están pretendiendo que Latinoamérica se convierta de repente como en el patio trasero del mundo por cuarta quinta vez desde el siglo XIX, así que es un tema bastante engorroso. Y ahí están la influencia de ciertas potencias, digamos, extranjeras, las cuales están llevando por lo menos la batuta de lo que es directamente el diseño del nuevo mundo, entre la diferencia entre Occidental, entre Latinoamérica y Europa, las cuales se van a ir exacerbando poco a poco.
Bueno, a menos de que haya un conflicto grande y prácticamente la población de Europa occidental se vaya al cono sur sudamericano, pero antes que eso seguiríamos con el mismo mapeado, de repente poniéndonos casi como el patio de acero desde lo que otras latitudes, así que es bastante complicado, es una cuestión bastante complicada. Y tenemos que llevar esas cuestiones de asimilar esa estrategia de psicoeducación a partir de todo el instrumental también, llevándolo ciertamente la comprensión de esos sistemas. Sistemas institucionales, sistemas de familia, sistemas jurídicos, sistemas deportivos, lo que sea. Pero el reconocimiento de ciertos sistemas de repente como eh, digamos, es que la característica misma del sistema, dentro de lo que sería Popper Talanfi, era una cuestión que era como una abstracción de un organismo vivo, el cual tenía de repente cierta retroalimentación del entorno. Tenía un sistema de repente con cierta capacidad, con cierta retroalimentación, así que por lo menos existe en cierto modo como aproximaciones desde otras no sé, paradigmas post desde la posguerra en adelante, que son distintos al conductismo y al psicoanálisis. Están los post-racionalistas, los sistémicos, entre otros, solamente en clínicas, pero en otras especialidades hay otro tipo de escuelas y tradiciones a partir de las cuales también van generando otras perspectivas, y organizacional también. Pero es netamente entender los funcionamientos del ser humano dentro de lo que son roles o ciertos sistemas los cuales van a estar fundándose de repente también en conceptos humanos, en acciones humanas. ¿Sí sabes? Y el grado de difusión que tengan ellas va a ser muy común. Es normal. Porque están haciendo por códigos humanos de repente. Hay ciertas cuestiones, no sé, como crisis morales que también van afectando de repente las instituciones. Y la gente va cambiando. La gente va cambiando, pero menos de lo que parece. O sea, la gente puede cambiar, pero menos de lo que realmente va a suponer. O sea, se tiene fe de que la gente cambie. O sea, decía un profesor, por eso estamos aquí. Si no creíamos en el cambio de la gente, entonces, ¿para qué estamos acá? No es tan así, no es tan ingenuo. Es que tiene que ser un cambio, por lo menos, educado. Tiene que ser un cambio educado a partir de la cual el reconocimiento del fuero interno de repente de la gente que prácticamente vive como unos autómatas. Yo pienso en una cuestión generacional ahora de esta cosa de que la gente vive como absoluto autómata. Yo creo que la mayoría, pero netamente si hay un proceso de reconocimiento del proceso interno que fuese distinto, yo pienso que por lo menos las cosas cambiarían un poco de lo que sería de repente el funcionamiento de las personas en Latinoamérica. Que las caí. Pero pretender más es idílico. Siempre hay que estar con los pies en la tierra dependiendo de la realidad. Y en este caso, igual como que los marcos de realidad son bastante más sutiles. Son más sutiles, de repente más fundantes que dentro que ver la institucionalidad. Y mucha de la institucionalidad en estos países no son más que administrados exteriormente por el Estado. Lamentablemente el Estado siempre ha alimentado ciertas características de colectivización y de activismo de repente de ciertas cuestiones que son más, no sé, sindicales, colectivización, asistencialismo, inacción, de repente de la misma persona. Mira lo que ocurre en Argentina. En Chile es ligeramente distinto, porque acá como que ha habido de repente sensación de persistencia de una sociedad muy democratizada por el consumo de bienes y servicios. Ligeramente más capitalista, pero tampoco es que sean absolutamente... Bueno. Ya. Ya. Continúa. Pero que esa caracterización de repente da ciertos lugares a ciertas cosas o cierta interpretación de, de la realidad, por supuesto. Es que van cambiando.
pero que partimos, digamos, bueno, hay que pasar por acá. A ver, ¿cuánto llevo de grabación? Que podría comenzar con otra parte, de repente hablando de ciertas mecánicas de la psicoeducación por especialidad. Y que vayan de repente haciendo que el tema se vaya un poco como un abanico, netamente. Si hablo acerca de la psicoeducación, después voy a estar hablándolo por especialidad y cuál ha sido mi percepción durante la preparación del mismo y las especialidades, de repente qué rol requería, cuál no. Había apretado ahí. Ya. Había apretado el claxon del camión. Ya. Y ya hay ciertas medidas de repente que producto de esa indolencia que es propia de la institucionalidad sudamericana, es que lamentablemente estos modelos hay que adaptarlos, hay que bajarlos, hay que desacelerarlos un poco. Puesto que en el medio, en el mundo anglo, de repente cuando veía los manuales de APA y ciertos lineamientos que tenían que ver con cuestiones de psicología comunitaria, clínica comunitaria, una combinación de ambas, dentro de lo que sería el contexto, que era muy claro. Era netamente ciertas cuestiones que tenían que ver con el posicionamiento de repente pensé que había desaparecido el bus. Cierto posicionamiento que es bastante más claro y más práctico comparado a lo que habíamos visto de repente en la escuela, producto que más la premura del profesorado de repente por pasar cosas complejas, pero no tampoco ya la simpleza de repente ciertas cuestiones, netamente porque ella le estaba pagando su honorario y tenía que presentar material de siempre lo más complejo posible, y que tampoco no presentan con tanta complejidad, porque tampoco era como una instancia de doctorado, era un máster, pero igual había cierta especificidad, pero no mucho, no del nivel que necesitábamos. Y hay que hacer la pregunta incómoda, ¿te gusta o no? Porque tú necesitas de repente ciertas estrategias, ciertas cuestiones, ciertas mejoras de ciertas cosas que tú tienes que llevar de repente al contexto y a lo que estás ofreciendo como tu servicio. Así que, por lo menos dentro de lo que sería una universidad estatal tradicional del Estado, igual era poco lo que ofrecían. Y eso lo critiqué y casi me saca en la cabeza. No, sentía que estaban dando poco, siendo expertos en el tema. Y quizás era el último posgrado que podían dar dentro de esa escuela, así que mezquindad. Y fue una especialidad de prácticamente un año. Fue un poco mezquino. De gente hubo más generosidad, de otra gente hubo más generosidad, pero de un par de profesores fue bastante mezquino. Ya. Aquí no pago este peaje. Creo. No, pero igual se paga todo al final. Ya. No hay que juntar ahí su cantidad de... Hay que podría juntar más choferes y camiones, pero... Habría que hacer préstamos, competir con tal de ir de repente a ciertas ciudades a que vaya a tener mejor rendimiento el vehículo, así que de repente da su justo valor, digamos. Pero volviendo al tema, es que lamentablemente esas bajadas de información que ocurren para el mundo latinoamericano es que lamentablemente hay que sobresimplificar más de la cuenta. Tus supervisores de repente no comprenden cuando de repente hay ciertas explicaciones que tenéis que ver de repente en un paper en inglés o en portugués o en italiano o en alemán y llevarla de repente a lo que es de repente la vulnerabilidad de repente de una escuela latinoamericana y con el tiempo posible, o sea, con el tiempo justo, y de repente ya esa estrategia es traducirla a lo que puede servirle, no, tampoco es que confluyen de repente por estar solucionando todo.
En otros contextos ya, por lo menos, son más, digamos, en el organizacional, de repente son bien sensibles de repente a ciertas cuestiones como procesos y la premura de repente de ciertos procesos que son más circulares, ¿no? pero pero que igual de repente son más diagnósticos, tienen como ciertas cuestiones de características longitudinalidad que son un poco más extrañas. ¿Se puede completar el trabajo con otra estrategia? Sí, pero tú de repente como que comienzas a hacer como el plan de... Es que siempre pedían un plan de trabajo. Que siempre cuando trabajas en Latinoamérica, en los estados te pedían un plan de trabajo. Ya, entonces el plan de trabajo consiste en tal objetivo, que no sé qué, y la demarcación de mis roles, así que esto y esto y esto, así que se puede hacer como subsidiario de repente una especie de presentación de proyectos, si es que lo aceptan o no. A mí por eso, por esa flexibilidad de repente de presentación de proyectos relativamente ligeros, es que se puede trabajar mejor en el Estado. Pero que depende muchas veces de la autoridad, que son las personas más o menos competentes, sí, es un palo. Es un palo. Ya. Es que, bueno, el otro día grabé 2 videos, así que puede hacer un poco más, pero yo creo que mañana grabo uno un poco más largo, puesto que el día viernes voy a estar más relajado. Así que, mientras el día se oscureció, y prácticamente de 7 un poco a 9, a ver qué cree. Voy a tomar un descanso. Pero voy a avanzar un poco más. A ver, sé que llevo 1 hora 20, después lo corto, pero... y bueno, ya llevo 1 hora 20. Ya, pero voy a hacer unos 5 minutos más de conducción hasta que me aburra. Y eso es... Esa es la naturaleza de por qué de repente nuestras explicaciones son un poco lentas comparado con lo que contexto y que la gente pide. Es que no es lo que la gente pide, sino lo que nosotros podemos adaptar a propósito del contexto, porque podemos dar una respuesta de repente sin adaptar y sus consecuencias son ineludiblemente funestas. O sea, porque necesitáis de cierta especificidad de repente para dar ciertas cuestiones de respuesta a ciertas demandas, y esas van a estar ocurriendo fundantes y son específicas de cada sistema. Si yo no atendiera de repente la cierta especificidad de un sistema versus otro, sería ligeramente distinto. Tiene que ver mucho con la especificidad de los sistemas de cuales la gente está configurándolos, y no llevar de repente un modelo por generalista o por simpático que parezca. Hay que hacer las traducciones de aquello. Sí que están las condiciones operacionales, sí que están las condiciones también humanas, digamos, y cognitivas, a partir de las cuales de repente sugerir cierta estrategia en lo colectivo, y también para las personas mismas, de repente para la clínica. Entender cuál es el grado de repente. Es que están diseñadas muchas estrategias para un público de repente anglo-europeo, pero en Latinoamérica hay unas brechas formativas bastante mayores. Y pueden malentender muchas de las categorías de repente diagnósticas que nosotros ocupamos, así que es, digamos, institucionalmente son armas de doble filo. Para el profesional, para el usuario no. Para el profesional constituyen de repente como armas de doble filo, así que digamos que es bastante complicado. Para el profesional son como armas de doble filo, y tú de repente tienes que estar de repente fustigando, de repente desconfiando mucho acerca de lo que se llevó de repente de ciertas cuestiones, de ciertas explicaciones el usuario. Por eso hay que hacer ciertas salvedades y siempre con bastante personalización de repente ciertas cuestiones, ciertos procesos internos, dependiendo también del caso de formación cognitiva, de cuánta gente vive en casa, porque tenéis que tomar en cuenta la colectivización, no todo es tan individual. Y esa es la diferencia de repente porque fallan de repente la formación de repente de ciertos profesionales dentro de lo que ya modelos individualizantes versus lo que son sociedades colectivizadas. Por eso no son el mismo calidad de análisis, no son el mismo tipo de factores que se hacen a nivel sistémico.
especialmente cuando se trata de repente de los psicometristas, cuando hacen de repente adaptaciones del cuestionario, se toman como instrumentos de carácter un poco más general. Igual es bastante más lento para ellos estar explicando, cierto modo, como desglosando las características de la población en las cuales se le aplicó, no sé, a 1500 participantes para aplicar tal escala, así que se pone más o menos como cierta horizontalidad de, no sé, se ocupan estudiantes universitarios para el muestreo, que sería como el más accesible dentro de lo que pueden, pero tampoco los usuarios propiamente dicho que tienen menor nivel educativo, puede ser hasta de primaria, por decisión escolar, familiar, por trabajo infanto-juvenil, etcétera, por otra clase de motivos, pero tampoco van a estar prescindiendo de repente de contestar del mismo modo en los cuestionarios. No es así. Es un asunto bastante complejo. Es un asunto bastante complejo que yo pienso que voy a continuarlo después por especialidad, netamente dando de repente cierto reconocimiento de ciertas cuestiones, no digamos prejuicios, pero sí de repente ciertas cosas que ocurren de particularidad de cada una de las especialidades. Así que voy a dejarlo hasta acá, ya llegando a la hora 20, 1 hora 20 minutos de grabación. Voy a hacer lo que es el cierre del programa. Bueno, es que voy a continuar quizás mañana con el programa especial hablando de las 3 especialidades en que he trabajado, cerca de las particularidades que tienen que ver con este modelo de psicoeducación, ciertas cosas para irlas de repente sustituyendo, de repente conceptualizándolo y después de repente intentar armar el clúster de repente para ciertos usuarios acerca de las mecánicas de la estrategia de psicoeducación en cada una de estas especialidades y cómo de repente se transforman digamos ciertas estrategias en cuestiones diagnósticas sin estar de repente afectando que es la naturaleza del funcionamiento del sistema al usuario, sin destruirle su sistema de funcionamiento, porque tú no puedes de repente venir con una noción de cambio de repente haciendo un cambio en su sistema, y por eso tienes que entender de repente cierta mecánica, ciertos marcos cognitivos del cual está funcionando. No que te trabajes tú, no, es solamente una comprensión acerca de un nivel de conocimiento, haciendo ciertas cuestiones como sintéticas a partir de las cuales de repente no es el mismo usuario que puede estar en Europa consciente de repente una cuestión como sesiones de psicoanalista clásico versus lo que es en Latinoamérica cognitivo-conductual de repente por cuestiones de un luto prolongado, así que no es lo mismo. No es lo mismo. Y para hablar de estas cosas, puesto que lamentablemente de la academia como que se nos dice ya, pero no hable mucho acerca de este tipo de estrategias con los clientes porque no tiene que ver con el secreto profesional. No, simplemente transparentando en cierto cuáles son nuestros métodos de formación y cuáles son de repente ciertas cuestiones de criterios que van aunados a años y años de lectura. Ok, lo dejo hasta aquí. Hasta luego.